y envió a buscar al gran visir, y le mostró con el dedo la maravilla que le entusiasmaba, y le dijo con acento irónico: «Y bien, visir, ¿qué te parece?». Y el visir, que no se olvidaba de su antiguo rencor, se convenció cada vez más, al ver la cosa, de que Aladino era un hechicero, un herético y un filósofo alquimista. Pero se guardó mucho de dejar traslucir sus pensamientos al sultán, a quien sabía muy adicto a su nuevo yerno, y sin entrar en conversación con él, le dejó con su maravilla y se limitó a contestar: «Alá el más grande». Y he aquí que, desde aquel día, el sultán no dejó de ir a pasar, después del diván, algunas horas cada tarde en compañía de su yerno Aladino y de su hija Badrulbudur, para contemplar las maravillas del palacio, donde siempre encontraba cosas nuevas, más admirables que en las antiguas, y que le maravillaban y le transportaban. En cuanto a Aladino, lejos de envanecerse con lo agradable de su vida, tuvo cuidado de consagrarse, durante las horas que no pasaba con su esposa Badrulbudur, a hacer el bien a su alrededor y a informarse de las gentes pobres para socorrerlas, porque no olvidaba su antigua condición y la miseria en que había vivido con su madre en los años de su niñez. Y además, siempre que salía a caballo, se hacía escoltar por algunos esclavos que, siguiendo órdenes suyas, no dejaban de tirar en todo el recorrido puñados de dinares de oro a la muchedumbre que acudía a su paso. Y a diario, después de la comida de mediodía y de la noche, hacía repartir entre los pobres las sobras de su mesa, que bastarían para alimentar a más de 5,000 personas. Así es que su conducta tan generosa y su bondad y su modestia le granjearon el afecto de todo el pueblo y le atrajeron las bendiciones de todos los habitantes. Y no había ni uno que no jurase por su nombre y por su vida, pero lo que acabó de conquistarle los corazones y cimentar su fama fue cierta gran victoria que logró sobre unas tribus rebeladas contra el sultán, y donde había dado prueba de un valor maravilloso y de cualidades guerreras que superaban a las hazañas de los héroes más famosos. Y Badrulbudur le amó cada vez más y cada vez felicitóse más de su feliz destino, que le había dado por esposo al único hombre que la merecía verdaderamente. Y de tal suerte vivió Aladino varios años de dicha perfecta entre su esposa y su madre, y la abnegación de grandes y pequeños, y más querido y más respetado que el mismo sultán, quien, por cierto, continuaba teniéndole en alta estima y sintiendo por él una admiración ilimitada. Y he aquí lo referente a Aladino. He aquí ahora lo que se refiere al mago magrebín, a quien encontramos al principio de todos estos acontecimientos y que, sin querer, fue causa de la fortuna de Aladino. Cuando abandonó a Aladino en el subterráneo para dejarle morir de sed y de hambre, se volvió a su país del fondo del Magreb lejano y se pasaba el tiempo entristeciéndose con el mal resultado de su expedición y lamentando las penas y fatigas que había soportado tan vanamente para conquistar la lámpara mágica, y pensaba en la fatalidad que le había quitado de los labios el bocado que tanto trabajo le costó confeccionar. Y no transcurría día sin que el recuerdo lleno de amargura de aquellas cosas asaltase su memoria y le hiciese maldecir a Aladino y el momento en que se encontró con Aladino. Y un día que estaba más lleno de rencor que de ordinario, acabó por sentir curiosidad por los detalles de la muerte de Aladino. Y a este efecto, como estaba muy versado en la geomancia, tomó su mesa de arena adivinatoria, que hubo de sacar del fondo de un armario, sentóse sobre una esfera cuadrada, en medio de un círculo trazado con rojo, alisó la arena, arregló los granos machos y los granos hembras, y las madres y los hijos, murmuró las fórmulas geománticas, y dijo: «Está bien, arena, veamos».
¿Qué ha sido de la lámpara mágica? ¿Y cómo murió ese hijo de Alcahuete, ese miserable, que se llama Aladino? Y pronunciando estas palabras, agitó la arena con arreglo al rito. Y he aquí que nacieron las figuras y se formó el horóscopo. Y el magrebín, en el límite de la estupefacción, después de un examen detallado de las figuras del horóscopo, descubrió sin ningún género de duda que Aladino no estaba muerto, sino muy vivo, que era dueño de la lámpara mágica y que vivía con esplendor, riquezas y honores, casado con la princesa Badrulbudur, hija del rey de la China, a la cual amaba y a la cual le amaba, y por último, que no se le conocía en todo el imperio de la China, e incluso en las fronteras del mundo, más que con el nombre del emir Aladino. Cuando el mago se enteró de tal suerte, por medio de las operaciones de su geomancia y de su descreimiento de aquellas cosas que estaban tan lejos de esperarse, espumajeó de rabia y escupió al aire y al suelo, diciendo: «Escupo en tu cara, hijo de bastardos y de zorras, piso tu cabeza, Aladino Alcahuete. ¡Ah, hijo de perro!». Y durante 1 hora de tiempo estuvo escupiendo al aire y al suelo, hollando con los pies a un Aladino imaginario y abrumándole a juramentos atroces y a insultos de todas las variedades, hasta que se calmó un poco. Pero entonces resolvió vengarse a toda costa de Aladino y hacerle expiar las felicidades de que en detrimento suyo gozaba con la posesión de aquella lámpara mágica, que le había costado al mago tantos esfuerzos y tantas penas inútiles, y sin cavilar un instante se puso en camino para la China, y como la rabia y el deseo de venganza le daban alas, viajó sin detenerse, meditando largamente sobre los medios de que se valdría para apoderarse de Aladino. Y no tardó en llegar a la capital del reino de China, y paró en Cannes, donde alquiló una vivienda. Y desde el día siguiente a su llegada, empezó a recorrer los sitios públicos y los lugares más frecuentados. Y por todas partes solo oyó hablar del emir Aladino, de la hermosura del emir Aladino, de la generosidad del emir Aladino y de la magnificencia del emir Aladino. Y se dijo: «Por el fuego y por la luz, que no tardará en pronunciarse este nombre para sentenciarlo a muerte». Y llegó al palacio de Aladino, y exclamó al ver su aspecto imponente: «Ah, ahí habita ahora el hijo del sastre Mustafá, el que no tenía un pedazo de pan que echarse a la boca al llegar la noche. Pronto verás, Aladino, si mi destino vence o no al tuyo, y si obligo o no a tu madre a hilar lana, como en otro tiempo, para no morirse de hambre, y si cavo o no con mis propias manos la fosa a donde irá ella a llorar». Luego se acercó a la puerta principal del palacio, y después de entablar conversación con el portero, consiguió enterarse de que Aladino había ido de casa por varios días, y pensó: «He aquí ya el principio de la caída de Aladino. En ausencia suya, podré obrar más libremente. Pero, ante todo, es preciso que sepa si Aladino se ha llevado la lámpara consigo, o si la ha dejado en el palacio». Y se apresuró a volver a su habitación del Khan, donde tomó su mesa geomántica y la interrogó. Y el horóscopo le reveló que Aladino había dejado la lámpara en el palacio. Entonces el magrebín, ebrio de alegría, fue al zoco de los caldereros y entró en la tienda de un mercader de linternas y lámparas de cobre, y le dijo: «Mi señor, necesito una docena de lámparas de cobre completamente nuevas y muy bruñidas». Y contestó el mercader: «Tengo lo que necesitas». Y le puso delante 12 lámparas muy brillantes, y le pidió un precio que le pagó el mago sin regatear. Y las tomó y las puso en un cesto que había comprado en casa del cestero, y salió del zoco. Y entonces se dedicó a recorrer las calles con el cesto de lámparas al brazo, gritando: «¡Lámparas nuevas!
a las lámparas nuevas. Cambio lámparas nuevas por otras viejas. Quien quiera el cambio, que venga por la nueva. Y de este modo, se encaminó al palacio de Aladino. En cuanto los pilluelos de las calles oyeron aquel pregón insólito y vieron el amplio turbante del magrebín, dejaron de jugar y acudieron en tropel. Y se pusieron a hacer piruetas detrás de él, mofándose y gritando a coro: ¡Al loco! ¡Al loco! Pero él, sin prestar la menor atención a sus burlas, seguía con su pregón: ¡Lámparas nuevas! ¡A las lámparas nuevas! Cambio lámparas nuevas por otras viejas. Quien quiera el cambio, que venga por la nueva. Y de tal suerte, seguido por la burlona muchedumbre de chiquillos, llegó a la plaza que había delante de la puerta del palacio y se dedicó a recorrerla de un extremo a otro, para volver sobre sus pasos y recomenzar, repitiendo, cada vez más fuerte, su pregón sin cansarse. Y tanta maña se dio que la princesa Badrulbudur, que en aquel momento se encontraba en la sala de las 99 ventanas, oyó aquel vocerío insólito y abrió una de sus ventanas y miró a la plaza y vio a la muchedumbre insolente y burlona de pilluelos y entendió el extraño pregón del magrebín y se echó a reír, y sus mujeres entendieron el pregón también y se echaron a reír con ella. Y le dijo una: Mi señora, precisamente hoy, al limpiar el cuarto de mi amo Aladino, he visto en una mesita una lámpara vieja de cobre. Permíteme, pues, que vaya a tomarla y a enseñársela a ese viejo magrebín, para ver si, realmente, está tan loco como nos da a entender su pregón, y si consiente en cambiárnosla por una lámpara nueva. Y he aquí que la lámpara vieja de que hablaba aquella esclava era precisamente la lámpara mágica de Aladino, y por una desgracia escrita por el destino, se había olvidado él, antes de partir, de guardarla en el armario de nácar en que generalmente la tenía escondida, y la había dejado encima de la mesilla. ¿Pero es posible luchar contra los decretos del destino? Por otra parte, la princesa Badrulbudur ignoraba completamente la existencia de aquella lámpara y sus virtudes maravillosas. Así es que no vio ningún inconveniente en el cambio de que le hablaba su esclava, y contestó: Desde luego, toma esa lámpara y dásela a Laga de los eunucos, a fin de que vaya a cambiarla por una lámpara nueva, y nos riamos a costa de este loco. Entonces la joven esclava fue al aposento de Aladino, tomó la lámpara mágica que estaba encima de la mesilla, y se la entregó al Laga de los eunucos. Y el Laga bajó al punto a la plaza, y le dijo: Mi señora desea cambiar esta lámpara por una de las nuevas que llevas en ese cesto. Cuando el mago vio la lámpara, la reconoció al primer golpe de vista, y empezó a temblar de emoción. Y el eunuco le dijo: ¿Qué te pasa? ¿Acaso encuentras esta lámpara demasiado vieja para cambiarla? Pero el mago, que había dominado ya su excitación, tendió la mano con la rapidez del buitre que cae sobre la tórtola. Tomó la lámpara que le ofreció el eunuco y se la guardó en el pecho. Luego presentó al eunuco el cesto, diciendo: Toma la que más te guste. Y el eunuco escogió una lámpara muy bruñida y completamente nueva, y se apresuró a llevársela a su ama, Badrulbudur, echándose a reír y burlándose de la locura del magrebín. Y he aquí lo referente al Laga de los eunucos y al cambio de la lámpara mágica en ausencia de Aladino. En cuanto al mago, echó a correr enseguida, tirando el cesto con su contenido a la cabeza de los pilluelos, que continuaban mofándose de él para impedirles que le siguieran, y de tal modo desembarazado, franqueó recintos de palacios y jardines, y se aventuró por las calles de la ciudad, dando 1000 rodeos a fin de que perdieran su pista quienes hubiesen querido perseguirle, y cuando llegó a un barrio completamente desierto, se sacó del pecho la lámpara y la frotó.
Y el efrit de la lámpara respondió a esta llamada, apareciéndose ante él al punto y diciendo: Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo, y en la tierra por donde me arrastro. Porque el efrit obedecía indistintamente a quienquiera que fuese el poseedor de aquella lámpara, aunque como el mago fuera por el camino de la maldad y de la perdición. Entonces el magrebín le dijo: Efrit de la lámpara, te ordeno que tomes el palacio que edificaste para Aladino y lo transportes con todos los seres y todas las cosas que contiene a mi país, que ya sabes cuál es, y que está en el fondo del Magreb, entre jardines, y también me transportarás a mí allá con el palacio. Y contestó el mared esclavo de la lámpara: Escucho y obedezco. Cierra un ojo y abre un ojo, y te encontrarás en tu país, en medio del palacio de Aladino. Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos se hizo todo, y el magrebín se encontró transportado con el palacio de Aladino en medio de su país, en el Magreb africano. Y esto es lo referente a él. Pero en cuanto al sultán, padre de Badrul Budur, al despertarse el siguiente día salió de su palacio, como tenía por costumbre, para ir a visitar a su hija, a la que quería tanto, y en el sitio en el que se alzaba el maravilloso palacio, no vio más que un amplio meidán, agujereado por las zanjas vacías de los cimientos, y en el límite de la perplejidad, ya no supo si habría perdido la razón, y empezó a restregarse los ojos para darse cuenta mejor de lo que veía, y comprobó que con la claridad del sol saliente y la limpidez de la mañana no había manera de engañarse, y que el palacio ya no estaba allí, pero quiso convencerse más aún de aquella realidad enloquecedora, y subió al piso más alto, y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de su hija, y no vio palacio ni huella de palacio, ni jardines ni huella de jardines, sino solo un inmenso meidán, donde, de no estar las zanjas, habrían podido los caballeros justar a su antojo. Entonces, desgarrado de ansiedad, el desdichado padre empezó a golpearse las manos una con la otra y a mesarse la barba llorando, por más que no pudiese darse cuenta exacta de la naturaleza y de la magnitud de su desgracia. Y mientras de tal suerte desplomábase sobre el diván, su gran visir entró para anunciarle, como de costumbre, la apertura de la sesión de justicia, y vio el estado en que se hallaba, y no supo qué pensar, y el sultán le dijo: «Acércate aquí». Y el visir se acercó, y el sultán le dijo: «¿Dónde está el palacio de mi hija?». El otro dijo: «Alá guarde al sultán, pero no comprendo lo que quieres decir». Y el sultán dijo: «Cualquiera creería, visir, que no estás al corriente de la triste nueva». El visir dijo: «Claro que no lo estoy, mi señor. Por Alá, que no sé nada, absolutamente nada». El sultán dijo: «Entonces no has mirado hacia el palacio de Aladino». El visir le respondió: «Ayer tarde estuve a pasearme por los jardines que lo rodeaban, y no he notado ninguna cosa en particular, sino que la puerta principal estaba cerrada a causa de la ausencia del emir Aladino». El sultán dijo: «En ese caso, visir, mira por esta ventana y dime si no notas ninguna cosa en particular en ese palacio que ayer viste con la puerta cerrada». Y el visir sacó la cabeza por la ventana y miró, pero fue para levantar los brazos al cielo, exclamando: «Alejado sea el maligno, el palacio ha desaparecido». Luego se encaró con el sultán y le dijo: «Y ahora, mi señor, vacilas en creer que ese palacio, cuya arquitectura y ornamentación admirabas tanto, sea otra cosa que la obra de la más admirable hechicería». Y el sultán bajó la cabeza y reflexionó durante una hora de tiempo,
Tras de lo cual levantó la cabeza y tenía el rostro revestido de furor, y exclamó: ¿Dónde está ese malvado, ese aventurero, ese mago, ese impostor, ese hijo de 1000 perros que se llama Aladino? Y el visir contestó, con el corazón dilatado de triunfo: Está ausente de casa, pero me ha anunciado su regreso para hoy, antes de la plegaria de mediodía. Y si quieres, me encargo de ir yo mismo a informarme acerca de él, sobre lo que ha sido del palacio y su contenido. Y el rey se puso a gritar: ¡No, por Alá! Hay que tratarle como a los ladrones y a los embusteros. Que me lo traigan los guardias cargado de cadenas.